Yo nunca olvidaré esa noche en la Plaza Mayor de Salamanca, cuando mi mejor amigo, Javier, levantó su copa y gritó ante todos: el sueño de Andrés es una ilusión de loco, que se vaya a Madrid a vender humo. Las risas estallaron como balas, y mi prometida, Elena, la mujer que juré amar por siempre, se unió al coro con una sonrisa que me partió el alma en dos. Pero lo peor no fue la humillación, fue cuando, al día siguiente, descubrí que ellos dos habían saboteado mi proyecto, robando mis ideas para su propio beneficio, dejándome en la ruina absoluta. Esa traición no solo destruyó mi carrera, me quitó la fe en la humanidad. Y entonces, en la oscuridad de mi apartamento vacío, juré por mi vida, los haría pagar. No con violencia, sino con algo peor, el éxito que les robaría el aliento. La lluvia caía como lágrimas furiosas sobre los adoquines de Salamanca esa primavera de 2023, cuando todo comenzó a desmoronarse. Yo, Andrés Ruiz, un ingeniero de 32 años obsesionado con la arquitectura sostenible, había invertido 3 años de mi vida en un proyecto que podía cambiar el rostro de las ciudades españolas, edificios que generaban su propia energía, integrados con la naturaleza de manera invisible, como si las torres brotaran de la tierra misma. Lo llamé Raíces Eternas. Era mi sueño, mi legado, el puente hacia un futuro que mi padre, un humilde albañil de la vieja Castilla, nunca pudo imaginar para mí. Salamanca, con sus fachadas doradas por el atardecer y sus plazas eternas, era el escenario perfecto para presentarlo. Había reunido a un grupo de inversores en un bar antiguo cerca de la universidad, bajo las vigas de madera que olían a siglos de vino y secretos. Javier, mi amigo desde la infancia, el que me salvó de una paliza en el instituto por ser el rarito que dibujaba casas en lugar de jugar al fútbol, estaba allí como mi socio. Y Elena, con su cabello negro como la noche toledana y ojos que prometían refugios eternos, era mi ancla, mi musa. Ella dirigía la galería de arte local donde exponía mis maquetas, y juntos soñábamos con un mundo donde la belleza y la ciencia se fundieran. Pero esa noche, todo se torció. Yo subí al podio improvisado, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, y desplegué los planos. Imaginad Salamanca no solo preservando su historia, sino evolucionando con ella. Torres que respiran, que curan el planeta. Las primeras reacciones fueron murmullos de interés, ceños fruncidos en concentración. Entonces, Javier se levantó, con esa sonrisa suya, torcida y carismática, y dijo: amigos, lo que Andrés propone es poesía, pero ¿quién pagará la factura? Los fantasmas de Unamuno. Risas. Elena rió más fuerte, cubriéndose la boca como si fuera una broma inocente. Cariño, es ambicioso, pero ¿realista?, susurró ella después, en la intimidad del bar, mientras los inversores se dispersaban como humo. No fue solo la risa. Al amanecer, encontré mi oficina allanada. Los archivos digitales, borrados. Las maquetas, destrozadas. Y en mi correo, un mensaje anónimo: sueña en grande, pero no tan grande como para eclipsarnos. Mi corazón se hundió como plomo en el Tormes. Llamé a Javier. No contestó. A Elena, su voz era un hilo de excusas: estás paranoico, amor. Es estrés. Pero yo sabía. Lo sentía en las entrañas. Esa intuición que te avisa cuando el lobo se disfraza de cordero. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación. Perdí el contrato con la universidad. El decano, un viejo amigo de Javier, me citó y me dijo con pena fingida: Andrés, tu proyecto es visionario, pero inmaduro. Necesitas socios más estables. Estables como Javier, que 2 semanas después anunció su propia iniciativa, Estructuras Verdes. Un calco de mis ideas, pero pulido con el dinero de inversores que yo había atraído.
Elena lo promocionaba en su galería, colgando rendes que yo había diseñado en noches de insomnio. Mi nombre, borrado. Mi alma, pisoteada. Me mudé a un apartamento minúsculo en el barrio del Pilar, donde las paredes rezumaban humedad y los vecinos gritaban sus miserias a medianoche. Allí, solo con una botella de Rioja y los restos de mis planos, el odio brotó como una raíz venenosa. No era rabia ciega, era calculada, fría. Recordé las palabras de mi abuela, una viuda de la guerra civil que sobrevivió a traiciones peores: la venganza no es un grito, Andrés. Es un susurro que se convierte en tormenta. Juré que les daría lo que merecían, no la muerte, sino la ruina del alma. Verlos caer, sabiendo que yo era la mano invisible. Comencé a reconstruir, en secreto. Trabajaba de día como profesor suplente en un instituto de las afueras, corrigiendo exámenes de chavales que soñaban con escapar de Salamanca como yo una vez soñé con conquistarla. De noche, en la penumbra, refinaba raíces eternas. Eliminé las debilidades que Javier había explotado en su versión robada, hice los diseños más eficientes. Integré IA para optimizar el consumo energético. Y busqué aliados en foros oscuros de Internet, ingenieros marginados como yo. Cada avance era un clavo en el ataúd de su traición. Pero el dolor no cesaba. Elena me llamó una noche. Llorosa, Andrés. Javier y yo hemos cometido un error. Él me presionó. Por favor, perdóname. Colgué sin una palabra. Su voz, que una vez me arrullaba, ahora era veneno. Sabía que era un anzuelo, un intento de suavizar el golpe antes de que su éxito me aplastara del todo. No mordí. En cambio, envié una copia anónima de sus correos incriminatorios, esos que hackeé con la ayuda de un contacto en Madrid, a un periodista local. Nada grande, solo una semilla de duda. Vi las primeras grietas, un artículo en El Norte de Castilla cuestionando la originalidad de Estructuras Verdes. Javier lo negó todo, pero el veneno se filtraba. Meses pasaron en esa danza de sombras. Mi barba creció salvaje, mis ojos se hundieron en ojeras eternas. Amigos comunes me evitaban, la ciudad, que una vez me abrazó, ahora me escupía. Pero en esa soledad, encontré fuerza. El odio no me consumía, me forjaba. Y cuando llegó la invitación al Concurso Nacional de Innovación en Madrid, supe que era mi oportunidad. Raíces eternas contra el mundo. Contra ellos. El tren bala de Salamanca a Madrid rugía como un animal herido. Y yo me sentía igual, destrozado pero imparable. Era octubre de 2023. Y el concurso nacional era el Olimpo de la ingeniería española, donde carreras se hacían o se rompían en una presentación de 20 minutos. Javier y Elena estarían allí. Por supuesto, su proyecto, ahora inflado con subvenciones públicas, era uno de los favoritos. Yo, con un traje prestado y una maleta llena de nervios, era el underdog invisible. En el andén de Chamartín, vi un anuncio: Estructuras Verdes, el futuro sostenible de España. Mi futuro. Robado. El estómago se me revolvió, pero lo canalicé en furia creativa. En el hotel cutre de Lavapiés, donde las sábanas olían a humo rancio, pasé la noche repasando mi pitch. No mencionaría la traición, eso sería debilidad. En cambio, dejaría que mis diseños hablaran, que eclipsaran la falsedad de Javier como el sol al alba. El día del concurso, el Palacio de Congresos bullía de trajes caros y egos inflados. Reconocí a varios, el decano de Salamanca, charlando con inversores catalanes, un ministro de Transición Ecológica, rodeado de fotógrafos. Y allí, en el centro de todo, Javier, con Elena colgada de su brazo como una medalla. Él lucía impecable, con esa confianza de quien cree que el mundo le debe pleitesía. Ella, radiante en un vestido rojo que yo le regalé en nuestra primera Navidad,
Evitó mi mirada cuando pasé cerca. Andrés, ¿qué haces aquí?, murmuró Javier, fingiendo sorpresa. Presentar mi alma. Amigo, respondí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su risa fue un eco hueco. Suerte. La necesitarás. Mi turno llegó al final de la mañana, después de una docena de propuestas tibias. Subí al escenario con el corazón en la garganta, pero las palabras fluyeron como el Duero en crecida. Raíces eternas no es solo arquitectura, es venganza contra el despilfarro humano. No, eso lo pensé. No lo dije. En cambio, es una promesa a las generaciones que vendrán. Edificios que sanan en lugar de herir. Proyecté los rendes, torres enroscadas como vid, paneles solares que mimetizaban hojas, sistemas de agua que reciclaban cada gota. El jurado, 3 profesores de la Politécnica, un arquitecto vasco y la ministra, se inclinó hacia adelante. Preguntas afiladas, costos, escalabilidad. Respondí con datos duros, ecuaciones que bailaban en mi mente como fantasmas vengativos. Cuando bajé, el aplauso fue educado, pero suficiente. Javier presentó después, y aunque su show era pulido con drones volando, maquetas y música épica, vi las fisuras. Un jurado frunció el ceño ante una métrica copiada de mis viejos borradores. Elena, desde la primera fila, me lanzó una mirada que era mitad súplica, mitad desafío. No respondí. Esa noche, en un bar de Malasaña, celebré solo con una caña. El jurado anunciaría finalistas al día siguiente. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Buen trabajo hoy. Pero Javier pagará por lo que te hizo. Te lo debo. ¿Quién? No importaba. El universo conspiraba a mi favor. Los finalistas se anunciaron en una gala bajo cristales relucientes. Mi nombre resonó en el micrófono, Andrés Ruiz, Raíces Eternas. El salón estalló, pero para mí fue un trueno interno. Javier ganó su categoría también, pero su sonrisa era tensa, como una máscara a punto de agrietarse. Elena se acercó durante el cóctel. Su perfume, el mismo que usaba en nuestras noches, me golpeó como un puñetazo. Estoy orgullosa de ti, Andrés. De verdad. Javier. Él se arrepiente. Mentira. Sus ojos decían lo contrario, miedo a que yo revelara todo. Dile que guarde sus arrepentimientos para el infierno. Susurré, y me alejé, dejando que el veneno se filtrara en su alma. De vuelta en Salamanca, el premio, un contrato con el ministerio y 200.000 euros, llegó como un bálsamo ardiente. La prensa local, que meses antes me había ignorado, ahora me perseguía. El hijo pródigo regresa triunfante. Javier llamó. Voz melosa, increíble. Socio. Deberíamos colaborar de nuevo. Colgué. En cambio, contraté a un detective privado. Un ex policía de Valladolid con ojos de halcón y discreción de monje. Encuéntrame todo sobre Javier y Elena. Deudas, amantes, secretos. El informe llegó una semana después. Javier debía millones a usureros madrileños. Elena había falsificado documentos para la galería. Y peor, estaban planeando venderme como colaborador en su próximo proyecto para salvar su pellejo. El odio se volvió acero. Invertí el premio en un estudio propio, en el corazón de la Plaza Mayor, justo enfrente de la galería de Elena. Cada ladrillo era un recordatorio, yo renacía de sus cenizas. Pero la venganza verdadera no era solo éxito, era desmantelar su mundo pieza por pieza. Envié tips anónimos a Hacienda sobre las falsificaciones. Vi a Elena interrogada por agentes, su rostro pálido en las noticias locals. Javier perdió un contrato clave cuando un socio leyó mi entrevista, donde sutilmente aludía a ideas robadas que vuelven al dueño legítimo. Sin embargo, en las noches solitarias, el precio me alcanzaba. Soñaba con Elena, no con odio, sino con el amor perdido.
Despertaba sudando, preguntándome si la venganza me estaba convirtiendo en el monstruo que ellos fueron. Pero entonces recordaba la plaza, las risas, y el fuego se reavivaba. No había vuelta atrás. Salamanca, mi ciudad de oro y piedra, sería testigo de mi tormenta. Invierno de 2023 azotó Salamanca con un frío que calaba hasta los huesos. Pero mi sangre ardía. Raíces Eternas se convirtió en el darling de los medios. Portadas en El País. Entrevistas en TVE donde elogiaban mi visión revolucionaria. El contrato ministerial me permitió prototipar en un terreno baldío cerca del río, donde las primeras estructuras, módulos de prueba con paneles vivientes, brotaban como hongos venenosos. Periodistas venían de Barcelona y Sevilla, y yo posaba como el héroe humilde. Pero en mi mente, cada flash era un dardo dirigido a Javier. Él se desmoronaba visiblemente. Su estructura verde se estancó en burocracia. Los inversores huyeron tras un escándalo menor, un informe mío anónimo sobre irregularidades financieras que llegó a sus manos como un regalo navideño. Lo vi en la calle, demacrado, discutiendo con acreedores por teléfono. Elena, por su parte, cerró la galería temporalmente. Las deudas la ahogaban, y rumores de quiebra circulaban como niebla matutina. Me topé con ella en el mercado de abastos, comprando pan rancio con manos temblorosas. Andrés, por Dios, ayúdanos. Fue un error, un momento de debilidad. Sus ojos, rojos de llanto, invocaban al fantasma de nuestra juventud. Por un segundo, vacilé. El amor no muere tan fácil. Es un cáncer que remite pero regresa. El error fue tuyo, Elena. Vive con él, dije. Y me fui, dejando que el peso de mis palabras la aplastara. Pero la venganza es un amante celoso, exige más. Introduje a mi detective en la red de Javier. Descubrimos que él planeaba un golpe final. Demandarme por plagio inverso, alegando que mis diseños eran evoluciones de los suyos. Ridículo. Pero con sus conexiones en el ayuntamiento, podía ganar tiempo. Contraataqué, publiqué un white paper detallado, exponiendo las similitudes con mis patentes originales, fechadas antes de su robo. El revuelo fue inmediato. Abogados llamaron, Javier me demandó de verdad. Pero su caso se desinfló como un globo pinchado cuando testigos ex empleados suyos que yo soborné sutilmente declararon bajo juramento sobre el sabotaje. La sociedad salmantina, esa telaraña de chismes y favores, se dividió. Algunos, los envidiosos, me tildaban de oportunista. Ruiz se vengó de sus amigos por celos. Otros, los justos, veían la verdad. Javier siempre fue un parásito. Mi familia, dispersa desde la muerte de mi padre, se acercó por primera vez en años. Mi hermana mayor, Carmen, de Ávila, vino con sus hijos y me abrazó en la estación. Hermano, no dejes que te consuma. La venganza es un pozo sin fondo. Sus palabras me pincharon, pero las ignoré. ¿Cómo explicarle que este pozo era mi salvación? El clímax de esa fase llegó en febrero, durante la feria de muestras. Javier organizó un evento para relanzar su proyecto, invitando a la élite local. Yo irrumpí, no como invitado, sino como juez. Con un dron cargado de mis prototipos en miniatura, sobrevolé el pabellón y proyecté datos en tiempo real. Estructuras verdes que consumen 20% más energía de lo prometido. Raíces eternas, 30% menos. El caos estalló. Gritos, empujones. Javier me confrontó en el pasillo. Rostro congestionado, eres un traidor. Andrés, yo te hice quien eres. No, Javier. ¿Tú me rompiste? Y ahora, te devuelvo los pedazos. Elena intervino, histérica. Basta. Los dos os habéis convertido en monstruos. Por primera vez, vi en ella no a la traidora, sino a una mujer atrapada en su propia telaraña.
Esa noche, solo en mi estudio, el Dwight menor me golpeó un email del detective. Javier no solo me robó, había falsificado mi firma en un préstamo que ahora me perseguía, amenazando con embargar mis fondos. La ira se volvió pánico. ¿Cuánto más profundo iría este abismo? Llamé a Carmen. Y por primera vez, confesé todo. Es tarde para parar, ¿verdad? Ella suspiró, nunca es tarde para elegir la luz, Andrés. Pero yo elegí la oscuridad. Aceleré el embargo contra Javier, usando abogados implacables. Su empresa quebró en marzo, él desapareció, dejando deudas y un adiós cobarde. Elena, desesperada, se presentó en mi puerta una tormenta de truenos. Lluvia empapaba su abrigo, lágrimas su rostro. Perdóname, Andrés. Te amaba. Pero Javier me prometió el mundo. La dejé entrar, no por piedad, sino por curiosidad malsana. Hicimos el amor esa noche, un torbellino de odio y nostalgia, cuerpos chocando como en una guerra antigua. Al amanecer, la eché, esto no cambia nada. Tu deuda es eterna. Ella se fue rota, y yo me sentí vacío, como si hubiera matado una parte de mí mismo. La primavera trajo frutos amargos. Mi proyecto avanzaba, pero las cicatrices supuraban. Amigos perdidos, confianza evaporada. Salamanca, mi amor eterno, ahora me parecía una jaula dorada. Y en lo profundo, una voz susurraba, ¿y si la verdadera venganza era perdonar? La ahogué con trabajo. El Nacional estaba cerca, y con él, el golpe final. Abril de 2024 desplegó sus pétalos traicioneros en Salamanca. Y yo, Andrés Ruiz, me erigía como un coloso de hierro sobre las ruinas de mis enemigos. Raíces Eternas no era solo un proyecto, era mi ejército personal, marchando hacia la gloria con batallones de datos y aliados inesperados. El ministro me visitó en el terreno del prototipo, aplaudiendo mientras las torres absorbían el sol como vampiros sedientos. Ruiz, eres el futuro de España, dijo, y su endorsement selló contratos con ayuntamientos de toda la península. Dinero fluía, 500.000 euros de privados. Subvenciones europeas. Compré un piso en el casco antiguo, con vistas al Tormes, donde el agua murmuraba promesas de redención. Pero Javier no se rendía. Desde su exilio en un apartamento miserable de las afueras, orquestaba sombras. Cartas anónimas en mi buzón, te arrepentirás, ladrón. Llamadas a medianoche con respiraciones pesadas. Mi detective lo rastreó, Javier se había aliado con un grupo de radicales antidesarrollo. Sabotadores que veían en mis edificios una amenaza al patrimonio puro de Salamanca. Una noche, el prototipo ardió. Llamas devoraron los paneles, y el humo negro se elevó como un dedo acusador al cielo. La policía archivó como accidente. Pero yo sabía. Confronté a Javier en un café olvidado de la Rúa Mayor. Él llegó con ojeras eternas, barba descuidada. No fui yo, Andrés. Pero si lo fuera. Mereces arder por lo que me quitaste. Su voz era un gruñido roto, y por primera vez, vi en él no al villano, sino al reflejo de mi propia oscuridad. Nos destruimos mutuamente, Javier. Pero yo ganaré. Elena, meanwhile, se hundía en su propio infierno. La galería reabrió como un cadáver maquillado, exposiciones fallidas y deudas que la asfixiaban. Me escribió cartas manuscritas, perfumadas con jazmín, suplicando, recuérdame cómo era antes. No como el monstruo que me convertiste. Las quemé en la chimenea, pero sus palabras se clavaban como espinas. Carmen, mi hermana, intervino, Andrés. Esta mujer te amó. La estás matando por dentro. Discutimos en su visita. Voces altas en mi nuevo piso. Me traicionó, me robaron todo.
Ella me miró con ojos de madre y griega. Ahora tú les robas el alma. ¿Dónde termina esto? No tenía respuesta. El conflicto familiar se enredaba. Mi madre, viuda y frágil, me llamó desde el pueblo, sollozando, hijo. El odio envenena la sangre. Perdona por mí. La sociedad no era neutral. En los corros de la plaza, chismes fluían. Ruiz es un vengativo sin escrúpulos. Un artículo en la Gaceta de Salamanca me pintaba como manipulador, citando fuentes cercanas a Javier. Perdió un inversor clave, un banquero bilbaíno que canceló tras leerlo. Contraataque con una campaña en redes, videos del prototipo renaciendo de las cenizas. Narrados en mi voz ronca, de la destrucción nace la fuerza verdadera. Viralidad pura. Apoyo popular creció. Petitorios para expandir el proyecto a toda Castilla y León. El clímax se gestaba en el Nacional de Innovación. Ahora en Valencia. Bajo el sol implacable del Mediterráneo. Javier se inscribió de nuevo. Con un proyecto redimido, Sombras Verdes. Una versión humilde que fingía lecciones aprendidas. Elena lo acompañaba. Su rol ahora de asesora cultural. Yo llegué con un equipo, ingenieros jóvenes. Ojos brillantes de fe en mí. La tensión era palpable en el hotel. Nos cruzamos en el lobby. Javier extendiendo una mano temblorosa. Paz, Andrés. Por los viejos tiempos. La ignoré. Pero Elena me acorraló en el ascensor. Él está destruido. Tú has ganado. Déjanos en paz. Su aliento cálido contra mi cuello revivió memorias prohibidas. La paz es para los inocentes. Elena. Tú elegiste la guerra. La presentación fue un duelo de titanes. Javier habló primero. Voz quebrada, aprendí de mis errores. Este proyecto honra a quienes me inspiraron. Mentira piadosa, el jurado bostezó. Mi turno. Escalé el escenario como un conquistador, desplegando hologramas de raíces eternas en acción. Simulaciones que predecían ahorros globales. El auditorio rugió. Pero el twist acechaba, durante mi demo. Un jeque seguro de Javier infiltró el sistema, proyectando en pantalla no mis diseños, sino fotos íntimas mías y de Elena de esa noche fatídica. Jadeos colectivos. Vergüenza ardiente me invadió. El jurado pausó, murmurando. Miré a Javier, su sonrisa era una daga. No colapsé. Apagué la proyección y dije, esto es lo que pasa cuando la envidia ciega. Pero mi trabajo habla por sí solo. El aplauso fue ensordecedor. Gané el gran premio, 1.000.000 de euros. Endorsement presidencial. Javier huyó, humillado. Elena me buscó después. Rota, lo siento. Él lo hizo por desesperación. La abracé por última vez, susurrando, adiós, fantasma. Pero la victoria sabía él. De vuelta en Salamanca. El fuego del prototipo reveló algo peor. Javier había planeado quemar mi casa también. La policía lo arrestó esa misma semana. Cargos de sabotaje y fraude. En la comisaría. Confesó todo, el robo, el incendio, el hackeo. Quería que sufrieras como yo, dijo ante el juez. Sentencia, 5 años. Elena testificó en su contra, rompiendo el último lazo. Libertad, al fin. Pero el vacío persistía. Carmen vino, trayendo a mi madre. Es hora de sanar, hijo. Asentí. Pero el susurro de la tormenta aún resonaba en mis venas. Verano de 2024 envolvió Salamanca en un bochorno sofocante. Y mi triunfo se expandía como una plaga bendita. Raíces Eternas se convertía en realidad el primer edificio. Un centro comunitario en el barrio Garrido. Brotaba del suelo con raíces de acero y vidrio que capturaban el sol como redes de luz. Inauguramos con fanfarria el alcalde cortando cinta. Cámaras de RTV capturando cada sonrisa. Y yo, en el podio, sentí por un instante la paz de los vencedores. Esto no es solo para mí, dije al micrófono.
Voz firme. Es para los traicionados que se levantan. La multitud aplaudió. Pero en mi mente, las palabras eran para Javier, pudriéndose en la cárcel de Zamora, y para Elena, desvaneciéndose en las sombras. Las consecuencias se encadenaban como dominós inexorables. Mi familia se reunió por primera vez en una década, cena en mi piso, con paella casera de Carmen y anécdotas de mi madre sobre el abuelo Kenstractor. Has honrado su memoria, Andrés, dijo ella, ojos nublados. Pero bajo la mesa, mis manos temblaban. El éxito traía aislamiento, amigos verdaderos escaseaban, reemplazados por aduladores que olían a oportunidad. Una noche, en una fiesta de la élite local, un empresario andaluz me ofreció un puesto en Madrid. Ven a conquistar la capital. Ruiz. Salamanca es un pueblo. Rechacé. Esta ciudad era mi campo de batalla. Mi trofeo sangriento. Elena reapareció como un espectro en agosto. La encontré en la Plaza Mayor, sentada en un banco, fumando un cigarrillo con manos que ya no temblaban de miedo, sino de resignación. Me voy a Barcelona. Nueva vida. Nuevo nombre. Su voz era un eco lejano, pero sus ojos suplicaban cierre. Hablamos durante horas, bajo las arcadas que testificaron nuestra juventud. Confesó, Javier me manipuló desde el principio. Tus ideas eran demasiado brillantes, él las vio como un atajo. Yo. Te traicioné por miedo a la pobreza. Lágrimas rodaron. Y por un segundo, el perdón asomó como un amanecer. Te amé, Elena. Pero el amor no sobrevive a la daga. La besé en la frente. Un adiós definitivo. Y la vi marchar hacia la estación, silueta disolviéndose en la niebla vespertina. Javier, desde su celda, me escribió cartas. La primera llegó como un puñetazo, Andrés. En esta oscuridad, veo claro. Fui un cobarde. Tú me diste una lección que pagaré eternamente. Perdóname, por favor. Rasguños en papel barato. Tinta borrosa de sudor y arrepentimiento. Las leí en voz alta a mi terapeuta así. Había empezado sesiones. Empujado por Carmen. Y lloré por primera vez desde la traición. ¿Quieres responder?, preguntó el doctor. Un madrileño sabio con acento neutro. No. Que sufra el silencio. Pero el arrepentimiento me carcomía. ¿Era yo el verdugo o la víctima? Las sesiones desenterraban capas, mi infancia huérfana de afecto paternal. Mi obsesión por el control como escudo contra el abandono. La venganza fue tu armadura, Andrés. Pero ahora te asfixia. El conflicto social escaló cuando activistas aliados residuales de Javier protestaron contra mi edificio. Raíces eternas destruye el patrimonio, gritaban frente al ayuntamiento, con pancartas que me caricaturizaban como un Frankenstein moderno. La prensa se cebó, debates en radio sobre el precio del progreso. Perdí apoyo local, un concejal dimitió por presiones. Pero usé la ley a mi favor, demandas por difamación, que gané con evidencia irrefutable. El líder de los protestantes, un profesor radical de la universidad, terminó disculpándose públicamente. Victoria pírrica, el odio se multiplicaba. Un virus que infectaba mi reputación. En lo personal, el vacío se llenó con tentaciones. Una periodista joven, Marta, de ojos verdes y ambición feroz, se acercó en una entrevista. Eres un héroe trágico, Andrés. Cuéntame tu oscuridad. Cenamos, bebimos, y su cuerpo fue un bálsamo temporal contra la soledad. Pero al amanecer, la eché, no soy para redimir. Ella se fue herida, y yo me odié más. Carmen lo supo, hermanas intuición, y me confrontó, estás autodestruyéndote. El éxito no llena el hueco que ellos dejaron, solo lo agranda. Tenía razón. Vendí el piso lujoso. Doné parte de los fondos a un orfanato en memoria de mi padre. Pequeños actos de luz en mi tormenta. El clímax se acercaba, la cumbre europea de sostenibilidad en Sevilla.
donde presentaría Raíces Eternas a líderes mundiales. Javier escapó de prisión 2 semanas antes, un túnel cavado con cucharas, como en las películas antiguas. La noticia me paralizó, vendría por mí, reforcé la seguridad. Pero el miedo era un compañero nuevo, pegajoso. Elena me llamó desde Barcelona. Cuidado, Andrés. Él juró terminar lo que empezó. Su voz temblaba, aún le importaba. O temía ser la siguiente. Llegué a Sevilla con un nudo en el estómago. El auditorio. Un palacio de mármol. Bullía de delegados. Mi charla fue magistral, proyecciones globales. Testimonios de comunidades beneficiadas. Aplausos atronadores. Pero durante la recepción, el twist golpeó como un rayo. Javier irrumpió, disfrazado de camarero, con un cuchillo en la mano. Por todo lo que me quitaste, gritó, lanzándose hacia mí. El caos, gritos, cuerpos empujando. Lo derribé de un puñetazo, años de gimnasio por rabia. Y la seguridad lo esposó. En el suelo, sangrando. Me miró. Perdóname, hermano. No respondí. La policía se lo llevó. Recapturado. Elena llegó esa noche al hotel, pálida como un sudario. Lo vi en las noticias. ¿Estás bien? Nos abrazamos. No como amantes, sino como supervivientes. Sobreviviré, dije. Pero el cuchillo había rozado mi brazo, una cicatriz para la vida. Otoño de 2024 tiñó Salamanca de ocres melancólicos. Y yo, Andrés Ruiz, emergí de Sevilla como un fénix chamuscado. Pero vivo. La cumbre me catapultó a la estratosfera, contratos internacionales, portadas en The Guardian como el Vengador Verde de España. Raíces Eternas se replicaba en Lisboa, Roma, incluso Nueva York. Volé a conferencias, posando con premios que pesaban como cadenas. Pero el éxito era un espejismo, bajo él. El abismo bostezaba. Javier recibió sentencia agravada, 15 años por fuga y agresión. Lo visité en Zamora una mañana gris, a través de un vidrio sucio que separaba nuestras miserias. Él, encadenado y roto, habló primero. No vine a matarte, Andrés. Solo a confrontarte. A decir que lo siento de verdad. Sus ojos, hundidos en un rostro demacrado, reflejaban mi propio infierno. La traición nos destruyó a ambos, Javier. Tú empezaste, yo terminé. No perdoné, pero solté. Que la cárcel te cure. Salí con el pecho más ligero, como si hubiera exorcizado un demonio. Elena se quedó en Barcelona, pero su sombra persistía. Cartas esporádicas. Reconstruyo mi galería. Pienso en ti sin odio. Respondí una vez. Y yo en ti sin amor. Sé feliz. Ella se casó con un artista catalán. Lo supe por Facebook. Un pinchazo fugaz. Felicité. Borré. Seguí. El perdón no era absolución, era amputar el pasado para caminar. La familia se convirtió en mi ancla. Carmen y mi madre mudaron cerca, en un piso modesto que financié. Domingos de asados en el campo, donde el humo de la barbacoa borraba memorias amargas. Mi madre, con manos arrugadas como mapas antiguos, me dijo una tarde: hijo, el rencor es un ladrón. Te robó años. Ahora, vive. Asentí, y por primera vez, creí posible. Pero las consecuencias no cesaban. El escándalo de Javier salpicó mi nombre, demandas residuales de sus acreedores, alegando que yo orquesté su ruina. Las gané todas, pero el estrés me hospitalizó. Un colapso nervioso en diciembre. Visiones de llamas y risas en la plaza. El doctor diagnosticó trastorno de estrés postraumático crónico. Terapia intensiva. Pastillas que nublaban los bordes. Tu venganza fue lógica, Andrés, dijo. Pero el alma humana no lo es. Aprende a soltar. La sociedad evolucionó. Ahora me veían como mártir y villano. Un antihéroe salmantino. Un documental de Netflix, Raíces de Traición, dramatizó mi historia.
con actores que me caricaturizaban. Vi un episodio. Lloré de rabia. Luego de risa. Era ficción, mi vida. Real y cruda. El twist final llegó en Navidad 2025. Una carta de Elena, embarazada, de su nuevo marido. Pero con una confesión, Javier no fue el único traidor. Yo falsifiqué los documentos que te hundieron al principio, por celos a tu brillo. Perdóname, si puedes. El mundo se tambaleó. No ira, sino una tristeza profunda, como perder un amor por segunda vez. La llamé, te perdono, Elena. ¿Por mí? No por ti. Colgué, y quemé la carta en la plaza mayor, bajo nieve ligera. Las cenizas danzaron al viento, libres. Hoy, diciembre de 2025. Miro el Tormes desde mi balcón. Raíces eternas transforma ciudades, pero yo transformo mi alma. La venganza fue un fuego purificador, quemó lo viejo. Dejó espacio para renacer. No soy héroe ni monstruo, soy humano, con cicatrices que cuentan historias. Salamanca, mi eterna amante traidora, me susurra, sigue adelante. Y yo sigo, con raíces profundas, pero ojos al cielo. Fin. Aprox. 950 palabras, total aproximado, 6000 palabras.